El día de hoy nos acompaña Roberto García, artista sonoro. Le agradecemos mucho la disposición para esta entrevista. Consideramos de vital importancia para el desarrollo del colectivo. Bueno, nosotros en el proyecto que se llama Gestaltung, que pues se entiende de muchas maneras, un concepto alemán que es multivalente, pero digamos que se puede reducir a formación, ¿sí? O al proceso de la forma. Entonces, en ese primer aspecto, pues quisiéramos escuchar desde su campo de conocimiento, que ha sido el sonido y la experimentación con sonido, qué relación ha tenido con este concepto de la forma. ¿Sí? Creo que es súper amplio porque digamos, en el siglo XX se revisa el término y se rechaza en buena medida, por lo menos los que nos hemos dedicado a la experimentación sonora o a la música más contemporánea o más que contemporánea, es que contemporánea lo llaman a lo del siglo XX. Yo creo que ahorita en el siglo XXI estamos haciendo otro tipo de música ya más diferente, pero la mayoría de compositores que no siguieron repitiendo lo que pasaba antes del siglo XX, la mayoría de compositores que innovaron, que experimentaron, se deshicieron en gran medida de la forma, un poco por el acartonamiento de la música académica o la música clásica, que obligaba a componer con unos formatos determinados, por ejemplo la forma sonata, ¿sí? Donde hay digamos, hay pregunta, respuesta, dura al mismo tiempo la pregunta que la respuesta, pero además se pueden duplicar los tiempos, entonces la misma pregunta, para en vez de duplicarlo, subdividirlo, la misma pregunta se puede dividir en dos y uno puede ir hasta cierto punto mirando con un microscopio, pero de lente más bien nada especial, y ve que son estructuras binarias que se repiten permanentemente. Todo basado en crear tensiones y distensiones. Por ejemplo, algo que yo lo compararía con afinar y desafinar, pero eso no tiene que ver tanto con la forma, excepto que, porque cuando uno va a volver a la tonalidad, por ejemplo, no sé, estoy tocando en do mayor y me alejo de do mayor, entonces creo tensión, y para volver al do mayor antes de eso toco la nota más alejada del do mayor, que sería en este caso el si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y entonces eso nos da la entrada, o nos da, sí, la entrada a la tonalidad, y sentimos, oh, qué tranquilidad, volvimos, afinamos, estamos felices todos, ¿no? Ese tipo de formatos predeterminados terminan siendo desechados en gran medida, entre otras porque era plantear una nueva forma de trabajo con nuevas herramientas, con nuevos materiales, no sé, con electrónica, con informática, con cinta magnetofónica, con el sonido, ¿saben?, grabado en una cosa flexible donde uno puede echar tijera y cosas así. Entonces hay una explosión de cosas, de creaciones sonoras o de música aparentemente amorfa, ¿sí? Sin prestarle, y mi escuela en Barcelona, la Fonos, sí que hace hincapié en eso, ¿no? Cada vez que alguien componía algo con una estructura reconocible, todo el mundo lo miraba sorprendido, como diciéndole, oye, tú no eres tan moderno, ¿no? Entonces en mi escuela hay una tendencia gigante a componer sin forma. Allá le llamamos estructura, porque es que en música hablar de forma lo remite uno a los formatos estos tan reconocidos. Entonces, bueno, ha sido un problema en el ámbito de la música electroacústica o de la música experimental, ha sido un problema hacer análisis, porque no se reconocen formas o formatos o puntos
estructurales de la pieza no se reconocen fácilmente. Pero nos lo hemos pensado mucho, la verdad. Sí, sí. Sí, cuando habla de estas formas musicales me recuerda cuando Cage hablaba sobre la experiencia acústica que más amaba, que era la experiencia del silencio, y que la relacionaba a que para él la experiencia del silencio la vivía en el tráfico, en el sonido del tráfico. Ajá. Porque, por ejemplo, cuando él escuchaba Beethoven o Mozart, pues escuchaba lo mismo, mientras que cuando escuchaba el tráfico nunca podía escuchar lo mismo. Ajá. Eso me pareció muy interesante, ya que va un poco digamos que en contra de esa idea obvia de la física de que el silencio es ausencia de sonido. Uh-huh. En este aspecto de Cage sale otra cosa que es la abundancia, como una abundancia de sonido en el sentido de irrepetibilidad, sí, o informalidad, ¿no? Sí. Como imposibilidad de dar de una forma de decir esto es un pájaro, esto es alegría, esto es, sí, primavera, esto es... Bueno, ahí hay que tener en cuenta también esa reacción contra el romanticismo, que es una cruz que seguimos cargando, ¿no? Quiero decir, uno oye a Shakira y la pobre sufre, y que Mahler lo superó. La novena sinfonía de Mahler no tiene nada que ver con ese dolor interno de la cuarta, quinta, sexta sinfonía, ¿no? En la novena sinfonía el tipo se vuelve estructuralista, lo único que le interesa es crear relaciones, ya sin transmitir esa depresión tan terrible. Tengo un amigo que dice que Mahler es el lobo perfecto, el kitsch perfecto, el extremo, y es verdad, uno sufre una barbaridad, uno siente suicidarse cada vez que lo escucha, y al final él lo supera, pero resulta que en la cultura de la calle no, seguimos felices con el tema del sufrimiento y el desamor y la caída y cosas de ese tipo. Hay que tener en cuenta que en la entrada del siglo XX no sé, desde el modernismo hay una reacción sana, creo yo, contra el romanticismo, que ya pues se puede identificar desde antes, desde el clasicismo, y entramos a un terreno desconocido, ¿no? Donde, no sé, quería poner este sintetizador acá porque es una reproducción de un modelo que salió en los 60s y 70s. Afinar en estos bichos es supremamente difícil en los de la época. Es tan difícil como afinar una guitarra, digamos, o más difícil porque los primeros de estos, si llevaban enchufados mucho tiempo, subían la afinación porque se calentaban, igual que un instrumento, no sé, que una flauta, que un oboe, que lo que sea, sí, tenían, pero en los primeros tocar la escala do, re, mi, fa, sol, la, si no se podía, la escala temperada, tocaba, pues aplicaba trabajar con otro tipo de construcción de escalas naturales que no se sienten afinadas cuando uno sobrepasa, pues trabaja más de una octava hacia arriba o hacia abajo y cosas así. No se siente tanto la sensación de afinación que puso de moda Bach, además, ¿no? Es una abstracción, no es la sensación de afinación pura, es otra cosa. Entonces, cuando todas estas cosas fallan con estas herramientas, o fallan, estuvo mal decirlo, pero aprovecho, tiene uno la oportunidad de jugar con valores ínfimos, con valores pequeñísimos, entonces hay mucha más precisión, pero al principio pues no podíamos hacer con estas máquinas la escala temperada, la de Bach, la que todo el mundo toca, entonces la gente se sentía despistada y la forma era amorfa, ¿no? Y yo creo que se puso de moda, ¿no? Y hacer, yo me acuerdo, yo tardé como, yo creo que más de 10 años, espérenme un poco, no, un poco menos de 10 años en repetir un fragmento en una de mis piezas, cuando en el clasicismo y en el romanticismo se sostienen en la repetición. Pues, y todo el mundo sabe que la estrofa se repite, pues que hay una segunda estrofa, pero es la misma música y que el coro se canta 3 veces, por ejemplo. No, en la música experimental no, era pecado mortal más o menos repetir un fragmento.
porque remitía a esas estructuras. Ahora han habido intentos por analizar lo que pasa en la creación experimental, musical o sonora. Digamos que lo más fácil para hablar de estructura, los referentes, o de forma, los referentes más sencillos son los musicales, ¿sí? Ya no el arte sonoro, la escultura sonora o la instalación sonora, cuando el formato ya es de voy a tener una instalación sonora en un museo, no sé, un mes, pues uno crea una propuesta sonora que pueda funcionar durante un mes y que evolucione de cierta forma o de otra distinta a música. Yo creo que hay una tendencia a creer que música es la que tiene forma identificable y el resto la gente empieza a dudar, ¿no? Evidentemente tiene que tener una melodía identificable, un ritmo identificable, y en cambio en la música experimental melodía, bueno, la melodía se ha ido difuminando el ritmo, pues se habla de mezclas de ritmos en música son habituales, o cambios de beat, ¿sí? Más lentos, más rápidos, son fácilmente identificables a partir del siglo XX, y resulta que en música electroacústica yo les puedo mostrar lo que yo creo que es la mejor pieza electroacústica con ritmo, y es un ritmo cargado de fallas para no comprometerse con el ritmo absolutamente regular, aparentes fallas, ¿no? En vez de hacer tan, de pronto se retrasa, ¿no? Tan, pero uno sigue con el mismo beat aquí adentro, ¿no? Sí. Yo creo que, claro, identificar formas nos ayuda a entender, pero es que también veníamos de una época donde estaba todo demasiado explicado, ¿no? Sí, queríamos reaccionar. Y que también el concepto de forma, digamos que se tenía muy sesgado hacia lo inmutable, y a la final resulta que es todo lo contrario, ¿no? Que la forma viene siendo movimiento, lo que está cambiando, como ese silencio de Cage del tráfico, ¿no? Una experiencia que tuve, pues, investigando pues su obra, escuchando piezas como Cristal Verde muy oscuro, casi verde. Sí, Cristal Verde muy oscuro, casi verde. No, Cristal Verde oscuro, muy oscuro, casi negro, bueno. Sí, algo así. Sí. Pero una que me tocó bastante fue la de Exovac. Sí. Porque pues yo la estaba escuchando y esa pieza en especial me invitó a apagar todas las luces y a ponerme en un estado de oscuridad, ¿sí? Y eso fue, pues eso me dijo mucho sobre la experiencia acústica y la experiencia sonora, que otra vez entramos a la forma de movimiento, sí. Ya que digamos que la luz, digamos que estatiza las cosas, como que esto está acá, entonces sí. Que la oscuridad ya no sé si está ahí, puede haberse movido hacia algún otro lugar. Entonces, pues quisiera pues que nos contara acerca de esa pieza y bueno, no sé, como su relación con... La otra se llama Cristal. Sí. Sí, de esa. Pues mire, antes sí me gusta mucho lo que comenta acerca del silencio, porque me hizo acordar de un decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional que nos compró parlantes porque entendió que lo que nosotros hacíamos con oscuridad era, siempre son arquitectos, ¿no? Que eso es muy crítico en esta universidad, pero entendió que el sonido en la oscuridad era como construir muros y de construirlos rapidísimo, ¿no? Cambiar espacios y sentir. Entonces él decía que era como la expresión máxima de la arquitectura. Entonces nos compró parlantes y eso fue una macheta. Yo creo que hay frases de cajón peligrosísimas, por ejemplo, todo entra por los ojos, o ver para creer, o cosas de eso. No, resulta que tenemos, el otro día leía un artículo divertido, hay un conducto de escucha mucho más directo del que usted está utilizando ahorita, o el que estamos usando en este momento. El que estamos usando en este momento
decimos, oh, vamos a hablar, ¿cierto? Voy a hablar con Rubén, Rubén va a hablar conmigo, entonces centramos, ¿sí?, toda la conciencia, ¿sí?, o mucha parte de nuestra conciencia en ese tipo de escucha. Y luego está una escucha que se puede llamar como para una alarma, que el conducto es mucho más directo desde la oreja hasta el cerebro que el otro. Y si estamos hablando aquí y el vidrio se rompe o pasa algo especial, no tenemos ni que mirar, ¿sabes? Si toca correr, no miramos. Y creo que de ahí viene la sensación, no sé si le ha pasado, pero de sentir que uno supo antes de escuchar el sonido, porque funciona ese sistema de alarma. Y usted, quiero decir, si usted pone un pie en la calle y oye un frenón del carro, usted quita el pie y se vuelve corriendo antes de mirar el carro. Eso es mucho más rápido que el sistema. A oscuras uno está súper alerta y uno siempre está construyendo imágenes. Imágenes no quiere decir imágenes visuales. Yo me refiero a imágenes como todo el complejo perceptivo, ¿no? De sabor, olor. Me gusta mucho, encontré hablando sobre los sentidos ápticos, los que no tienen que ver con lo visual y lo auditivo. Hay una imagen que creo que se me ocurrió una imagen que creo que sirve mucho y es el bebé lactando, ¿no? Mamando. Y yo creo que todos podemos reconstruir eso, ¿no? La humedad de la teta, la textura, bueno, yo ahora sintiéndome bebé, ¿no? Pero es eso, ¿no? Sí. Uno puede tener los ojos cerrados, puede no escuchar, pero el sabor, el olor, la humedad, la temperatura, y eso es una imagen fuertísima. Sí. Bueno, cuando uno entra a escuchar música, vean, yo procuro no ir a la filarmónica y a la sinfónica y eso porque tocan mal y salgo con dolor de estómago. No me parecen buenos músicos, no hay exigencia y eso pasa desde que soy chiquito. O sea que es terrible, pero cuando hay un buen intérprete y uno lo ve, reduce la capacidad de escucha porque empieza usted a ver cómo gesticula, ¿no? Cómo se mueve, cómo arquea las cejas, que en algún momento puede ser muy bonito, pero si usted va por el sonido mismo, usted cierra los ojos y aquello florece, ¿no? Adentro. ¿Y cómo florece? Pues el cerebro se pone a crear imágenes una tras otra, y aparecen unas formas absolutamente fantásticas. Pues usted siente que, no sé, si usted sintetiza un piano o coge un piano y lo deconstruye con estas herramientas, como dicen ahora, o lo deforma, y usted lo pone a sonar en una sala oscura, a los músicos o los que conocen un piano, que son el 98-99% del público, a no ser que estemos en la selva pues, o algo así, se van a imaginar una especie de piano, ¿sí? Pero entran en contradicción y entonces la imagen, quiero decir, todo este tema de las tensiones funciona de manera diferente y lo que está haciendo uno es tratando de crear un mundo entendible. Sí. Y un mundo entendible pues tiene objetos, tiene límites, ¿no? Quiero decir, la explicación del ser y del no ser tiene que ver con los límites y el cambio de texturas y cosas de esas. Pues el cerebro sigue funcionando al 100%, así uno tenga los ojos cerrados, ¿no? Acuérdense que le contaba yo antes que los luthiers trabajan también tocando lo que están tallando, ¿no? El cuerpo del violín, echan cepillo y de pronto miran, cierran los ojos y pasan la mano y hay mucha más información en el tacto cuando uno cierra los ojos. Bueno, eso está en todas partes, en el bebé, en hacer el amor, en dar un beso, en un abrazo, hay muchísima información y si ustedes ven un abrazo bien emotivo, la gente cierra los ojos. La gente lo hace, ¿no? Tienen que sentir con fuerza y para sentir con fuerza cierran los ojos. Es nuestro sentido más sensible, dicen, lo más perfeccionado. Es el que llega más lejos, por lo menos. Pero yo creo que por eso mismo establece formas
¿sí? Como muy específicas. En cambio, con los ojos cerrados, pues se vuelve todo de gelatina, todo incertidumbre. Sí, sí, de hecho eso cuando tuve esta experiencia con la oscuridad, pues me llevó a las cuevas. Me llevó a Claro. a la noción de cueva y algo que me ha interesado mucho es como estos hallazgos que se han hecho en ciertas cuevas no solo en lo plástico de dibujos y esto, sino también en objetos sonoros como las dos flautas halladas en una cueva de Alemania, que es una hecha con el marfil de un mamut y la otra hecha con el hueso radio de un buitre de Leonardo, ¿sí? Como con el hueso, eso me impacta mucho, pero pues también esta cosa de la necesidad de producir sonido, producir formas de esa experiencia ante la rareza del mundo, Sí. datado a millones y millones de años y como lo mencionaba hace un momento, anteriores a la edad de la razón y a la edad del lenguaje, ¿no? Y bueno, no sé, quisiera... Muy bonito, lo que está diciendo es bien importante, porque me hace pensar en que esa información o esa necesidad de expresarnos, incluso artísticamente, debe estar en el hipotálamo, ¿no? Nuestro primer cerebro, pues acá incrustado, y algo nos dice que tenemos que darnos a entender de cualquier forma y que es mucho más fuerte que el lenguaje de señas o el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Es mucho más y es mágico y allá es seguramente donde empieza nuestra necesidad expresiva a través del arte, yo creo. Sí. Y es un poquito para vincularlo con Exo-Bach, por ejemplo, que es... El Bach es por Bach, aunque lo escribo ahí en la pieza con J, pero es porque es una amiga que en esa época era estudiante del conservatorio, que tocaba las suites para cello de Bach, en viola barroca, y yo pues trato de explotar ese Bach primario, lo que me llega a mí, no, el primario soy yo, quiero decir, sí. La parte primaria que me sale a mí de Bach, y trato de mantener, ¿sabe? Como de, digamos que el ejercicio fue, cojo un fragmento de Bach y lo estiro en el tiempo, ¿sí? O lo repito, es que hay pocas opciones más, o lo estiro o lo repito, ¿sí? O no se puede más, y yo creo que Bach eso lo dominaba perfectamente, pero tiene que ver con eso, creo que el lenguaje de la música ha avanzado, se ha tecnificado muchísimo. Yo creo el siglo pasado y el antepasado y el anterior, pues estábamos volando en normas y en vías para ya definidas para componer o no sé, estudiar armonía en casi todas las escuelas actualmente, en el Conservatorio de Música de la Nacional, yo creo que es un espanto, porque no responde a esa necesidad primaria que estamos diciendo del hipotálamo. Sí. Entonces es sobadísimo, porque usted entra a estudiar y le dicen, mire, está prohibido esto, y uno pregunta por qué, le dicen, no pregunte. Después se entenderá y después nadie le explica a uno. ¿Vale? Pero yo creo que hay una involución en el arte y me alegro, ¿no? Desde el orinal de Duchamp o Cage, listo, pues evidentemente un orinal así blanco, pulido, con formas sinuosas, es bonito. Claro que es muy bonito, además es muy útil, ¿no? Sí. Entonces tiene derecho a estar en cualquier sitio para exponerlo, si uno lo considera así. Pero sí hay una involución, ¿no? Yo creo que hay mucha repetición en la música, es desesperante, pues uno no, por oficio debería no encender el radio o no comprar discos, sino esperar a que le digan, oiga, aquí puede que haya algo nuevo, ¿no? Porque nos estamos volviendo sordos realmente, y eso es... Sí, que de hecho esa idea de evolución es maravillosa, porque es volver otra vez a esa visión de sorpresa ante el mundo, ¿sí? Porque de hecho pues estas formas musicales, estas también incluso formas en el arte, lo que hacen es a uno quitarle esa capacidad de asombro. Sí. Algo que yo tuve, una pieza que a mí me encantó mucho, sonora, fue una de François Weil, que era de Erosfere, la de estas esferas que chocan. Sí. Eso me pareció que ahí está dicho en qué consiste la sensibilidad
y la experiencia verdadera del arte, que es seguir descubriendo, porque al final nada está. Yo creo que sí hay que repetir, pero hay que hacerlo con humildad, ¿no? Hay muchos compositores, ¿no? Se encuentra importantísimo que alguien haya compuesto 100 sinfonías y yo digo, bueno, no sé, Webern parece que botó toda a la basura y dejó sus obras completas, caben en un CD o dos, ¿no? Y fue un teórico importante y fue sobre todo un compositor importante porque se repite mucho y quiero decir, a mí me preocupa mucho qué obra artística me toca, ¿no? Me conmueve realmente y yo tal vez por Beatriz Eugenia Martínez, la artista bogotana, me enseñó como a eso, qué tanto me impacta una pieza, qué tanto me emociono, pues es un buen baremo para decir si me la apropio, quiero decir, si me gusta o no, y wow, me paseo por el mundo viendo cosas y no quiero decir, a veces un anuncio de Johnson & Johnson me emociona más que la mayoría del arte que veo. Y eso está jodido, pues esa parte está difícil, ¿no? Porque además la publicidad es terrible, pues odio la publicidad, no que la odie, me parece tan dañina, porque ¿cómo decir mentiras que sean creíbles, no? Esos 5 años de estudio usted, ¿cómo engañar a los demás? Se volvió eso, ¿no? Antes anunciaban cosas ciertas, ahora no. Hágase millonario cada rato. No se hace millonario nadie. Pues los dueños del producto, pero poco más. Hay mucha desinformación y estamos alejándonos del modelo primario, ¿no? De qué es lo que nos conmueve, qué es lo que nos hace vibrar, qué es lo que nos hace llorar, qué es lo que nos hace reír, ¿no? Pero no la formulita, porque es que el ritmo de salsa, lo rico, lo bonito es que le mueve uno las caderas, pero cuando usted va entre un bus apretado, así con salsa, pues entra uno en contradicción. Y entonces todo eso hay que revisarlo. Y esas formas nuevas que han salido, pues el silencio de Cage era una invitación a la escucha. El orinal de Duchamp es una invitación a deshacerse de todo para otra vez ser espontáneo y descubrir las cosas nuevas, ¿no? Ahora, vale, formas nuevas. Bueno, vale, aparte de la línea recta, poco hemos contribuido los seres humanos con formas nuevas. Y hay un exceso de líneas rectas en nuestro mundo. Es como fascista eso, ¿no? La línea recta no existe en la naturaleza. Es súper extraño ver una línea recta. Es absolutamente racional. Y lo vinculamos a perfección y a limpieza y a un poco de cosas. Rectitud, sea recto, ¿no? No se tuerza, mijito, no se tuerza.